Hay un dios en Freljord que lleva milenios mirando cómo los mortales construyen ciudades, forjan alianzas y se cuentan historias sobre cómo civilizarse. Y cada vez que lo hace, siente lo mismo, asco puro. No porque sea malvado, sino porque él estuvo ahí cuando el mundo era salvaje y honesto, y sabe exactamente lo que se perdió cuando dejó de serlo. Esta es la historia de Bolívar. Antes de hablar de Bolívar hay que hablar de lo que es, porque entender su historia sin entender de dónde vienen los dioses de Freljord es como ver la mitad de la película. En una era que precede cualquier memoria humana, un grupo de semidioses tomaron forma en el norte de Runeterra. No nacieron, simplemente emergieron, como la manifestación física de fuerzas que el mundo ya contenía. La tormenta, el fuego, el hielo, la tierra. Eran el Freljord antes de que nadie lo llamara así. 4 de ellos se convirtieron en sus pilares. Anivia, el fénix eterno del invierno. Ornn, el dios solitario de la forja, la hermana Foca, cuyo nombre el tiempo borró, y Bolívar, el gran espíritu del oso, dios de la guerra y las tormentas. Juntos dieron forma al mundo. Las sagas cuentan que Bolívar creó los 5 fiordos de un solo zarpazo. Y su batalla contra Rond, una serpiente magma, formó valles y barrancos. Que cuando mató a la bestia, su sangre se convirtió en el primer río de Freljord y su cuerpo en las montañas serpentinas. Este no es un dios que llegó después de que el mundo existiera, es uno de los seres que lo construyeron, y eso cambió completamente cómo hay que leer todo lo que hace después. Durante los primeros tiempos, los semidioses eran una familia. No armoniosa, Riot no hace las cosas fáciles, pero sí unida, por algo más profundo que el afecto. Compartían el mismo mundo. Ornn era el hermano más cercano a Bolívar. El dios de la forja trabajaba en silencio, en la soledad de un volcán, creando objetos de calidad que ningún mortal podría replicar. No le gustaba la guerra, no le gustaba el caos. Prefería construir en silencio a gobernar con ruido. Pero a pesar de sus diferencias, en los primeros tiempos Bolívar combatía con armadura rúnica, forjada por las manos de Ornn. Anivia era diferente. El fénix eterno, atada al ciclo de muerte y renacimiento, conectada al espíritu de la tierra de una manera que solo Bolívar lograba entender. Anivia y Bolívar compartían esa visión. El Freljord era algo sagrado. Valía la pena protegerlo. Y durante siglos así fue. Los mortales llegaron, construyeron tribus, veneraron a sus dioses porque los necesitaban para sobrevivir. La relación entre el mundo salvaje y las primeras personas era directa, brutal y honesta, sin capas, sin complicaciones. Hasta que llegaron las 3 hermanas. Las 3 hermanas son uno de los capítulos más importantes del Freljord, y si hacemos el video de Lysandra, como en un futuro lore, ahí vamos a profundizar mucho más. Pero lo que importa aquí es lo que su llegada le hizo a Bolívar. 3 mujeres de enorme poder comenzaron a ganar influencia sobre las tribus del norte. Con el tiempo, buscaron imponer orden sobre un territorio que había sido salvaje e indómito desde siempre. Y los semidioses no supieron ponerse de acuerdo sobre qué hacer. Anivia estaba dispuesta a trabajar con ellas. Algunos preferían ignorarlas. Eran mortales, morirían eventualmente. Pero Bolívar quería destruirlas. Para él, lo que hacían era una perversión. Tomar el Freljord salvaje y meterlo dentro de paredes y leyes era exactamente el tipo de debilidad que él había visto destruir cosas antes. Organizó a los Ursinen, los más bestiales y devotos de sus seguidores, para la guerra, y fue a buscar a Ornn para que forjara armadura para sus guerreros. Ornn, por su parte, se había negado. No aprobaba los métodos, no quería sangre de forma innecesaria. La negativa desató una pelea entre hermanos que duró 8 días. 8 días de 2 semidioses destruyéndose el uno al otro, y de paso destruyendo la civilización entera que habitaba cerca de ellos. Cuando terminó, Bolívar maldijo el nombre de su hermano, y como acto simbólico de ruptura total, de rechazo a todo lo que Ornn representaba, se quitó la armadura rúnica que su hermano había forjado para él. De ahí en adelante pelearía sin armadura, con garras, dientes, fuerza y tormenta.
sin deudas con nadie. Y Ornn, devastado y solo, se retiró al interior de un volcán. Los mortales nunca volvieron a verlo. Muchos incluso creyeron que había muerto. Los Ursines son la tribu de Volibear y son fascinantes de una manera muy perturbadora. Son humanos, o al menos lo fueron. Spirit Walkers, personas con la capacidad de conectar su espíritu con el de un animal y transformarse en el proceso. En el caso de los Ursines, se conectan con el espíritu del oso, es decir, con Volibear. El problema es que la mayoría no vuelve del todo. La influencia de Volibear sobre sus devotos es tan absoluta que los Ursine terminan perdiendo su sentido de identidad. Sus rasgos humanos se desdibujaban, se transforman en algo entre guerrero y bestia, en algo que ya no recuerda del todo lo que era antes de entregarse a su dios. Son llamados los perdidos, no porque estén extraviados, sino porque eligen perderse. Y aquí está la parte que más es inquietante sobre el lore de Volibear. Él no lo considera crueldad. Para él, ese proceso de perderse, de soltar la identidad individual y fundirse con algo más primitivo y más verdadero, es un regalo. Es algo que Volibear considera liberación. Sus seguidores no son sus hijos, son sus instrumentos, y a cambio de eso, reciben un poder que los mortales ordinarios no pueden ni siquiera imaginar. A diferencia de Ahri, que acumulaba las vidas de otros y se sentía más humana con cada una, Volibear ofrece exactamente lo contrario. Suelta lo humano y te vuelves algo más grande. Hablando de Lysandra, hay algo que casi nadie menciona sobre ella y Volibear. En los primeros días del Freljord, los dos se enfrentaron directamente. Lysandra perdió la vista en ese combate y desde entonces ha dedicado recursos significativos a contener la influencia de Volibear de manera activa, matando a sus chamanes, eliminando a cualquiera que muestre señales de unirse a los Ursine, saboteando el culto a los antiguos semidioses e en general. Lysandra entiende algo que la mayoría de los mortales no. Volibear no es solo un enemigo físico, es una idea, y las ideas son más difíciles de matar que los cuerpos. La idea de Volibear es simple y brutal. La civilización es debilidad, los muros, las leyes, el orden. Todo eso es una historia que los mortales se cuentan para no enfrentar la verdad de lo que son, criaturas en un mundo salvaje que sobreviven o mueren. Bajo ese lente, lo que hace Volibear no es destrucción, sino claridad. Lysandra estaba consciente de eso, y por eso nunca descansó. Udyr es un Spirit Walker, uno de los más poderosos que han existido. Tiene la capacidad de canalizar múltiples espíritus animales, incluyendo el del oso, lo que significa que puede tocar el poder de Volibear directamente, y Volibear lo sabe, y esto le molesta profundamente, porque Udyr hizo exactamente lo que ninguno de los Ursine logró. Tomó ese poder y no se perdió en él, no se sometió, no se convirtió en un instrumento para Volibear, usó la fuerza de él y siguió siendo él mismo. Para un dios cuya influencia funciona disolviendo la identidad de quienes lo siguen, encontrar a alguien que puede tomar su poder y decir gracias, pero yo decido quién soy, es casi un insulto filosófico. Volibear no respeta a Udyr, no puede ignorarlo, y esa tensión entre el dios que exige sumisión total y el mortal que se niega a doblegarse es uno de los hilos más vivos que el Freljord tiene. En el presente de Runeterra, los Ursini se han aliado con Sejuani y la Guerra Invernal para pelear contra la Guardia de Hielo de Lysandra y los Avarosan de Ashe, una alianza táctica funcional aparentemente conveniente para todos. Pero Volibear tiene sus propios planes para ese conflicto, y ninguno de ellos termina con un Freljord unificado bajo una reina y un tratado de paz. Termina con el Freljord volviendo a lo que era, una tierra salvaje, con sangre libre, sin muros que lo contengan. La alianza es una herramienta, como lo son sus seguidores, como lo es cualquier guerra que puede usar para acercarse a ese objetivo. Y aquí está lo más importante de todo. Volibear no está apurado. Existió antes de que los humanos llegaran. Ha visto civilizaciones nacer y colapsar. Puede esperar, puede manipular, y mientras el Freljord sigue en guerra, sigue siendo relevante. La inmortalidad de Volibear no depende de magia ni de rituales. Depende de que la guerra y las tormentas existan en el mundo, y de que haya personas que lo recuerden. Mientras esas dos cosas sean ciertas, Volibear nunca morirá.
y dado que el Freljord lleva miles de años en conflicto constante, parece que Bolívar estará por un largo rato. La historia de Bolívar es, en el fondo, una historia sobre lo que significa ver el mundo cambiar alrededor del tuyo y negarte a cambiar con él. Ari, por ejemplo, pasó décadas buscando su identidad, absorbiendo vidas ajenas, tratando de entender qué era. Bolívar nunca tuvo ese problema. Él siempre supo exactamente lo que era. El problema de Bolívar es que el mundo a su alrededor dejó de parecerse a lo que él construyó, y eso lo convirtió en algo que los dioses no suelen ser: obsoleto. No para todos, ya que los Ursines aún lo siguen y su tormenta sigue siendo real. Hay una última pregunta que el lore deja a simple vista. ¿Puede un dios que se niega a evolucionar sobrevivir en un mundo que no para de hacerlo? ¿O es esa terquedad exactamente la fuente de su poder? Bolívar no encontró respuesta, eligió no buscarla, y quizás eso sea lo más honesto que puede decir un dios sobre quién es. Si este video te gustó, no te olvides de dejar tu like, tu comentario y suscribirte para que no te pierdas los siguientes videos. Y déjame en los comentarios de quién te gustaría que hablara en el siguiente video. Hasta la próxima.